¿Qué tal, chicas y chicos? Soy el profesor José Martín de los colegios Alfonso Ugarte. Bienvenidos al aula virtual del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema que está titulado como perímetros. En los videos anteriores ya vimos las fórmulas que se pueden aplicar para calcular los perímetros de las figuras geométricas y también desarrollamos algunos ejercicios. En el video de hoy vamos a desarrollar algunos problemas, así que presta mucha atención. El primer problema me dice cuál es el perímetro de un rectángulo que tiene 20 metros de alto y el ancho mide 12 metros. Lo primero que voy a hacer es graficar de manera referencial mi rectángulo. Ahora voy a ubicar los datos que me menciona en el problema. Me dice tiene 20 metros de alto. Aquí estaría el alto. Y 12 metros de ancho, que sería este de aquí. Si tú deseas, el 12 también lo puedes colocar arriba, ya que los lados opuestos son iguales en el rectángulo, o el 20 lo puedes colocar aquí. Ahora me dice el perímetro, y esto tenemos la formulita, que sería: el perímetro es igual a 2 veces la suma de los lados que no son iguales. Y esos son los datos que me menciona, así que voy a poner 20 más 12. Lo primero que debes hacer es sumar los que están dentro de los paréntesis, del cual resulta 32. Y ahora realizamos la multiplicación. Y de eso obtenemos que el perímetro es igual a 64 metros. El siguiente problema me dice cuántos árboles se podrán plantar en el perímetro de un cuadrilátero si en cada lado se plantan 17 árboles. Hay que analizar aquí la pregunta para saber qué cuadrilátero me está hablando. Y como me dice que en cada lado se plantan 17 árboles, quiere decir que sus lados son iguales. Por lo tanto, vamos a trabajar con un cuadrado. Dice que vamos a plantar 17 árboles en cada lado. Bien, aquí de manera referencial he ubicado 17 arbolitos y también lo escribí para no estar contándolos. Hay que tener en cuenta que no me menciona con respecto a alguna dificultad en los vértices, así que voy a asumir que en cada lado se plantan 17 arbolitos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la fórmula del perímetro del cuadrado, porque contar la cantidad de arbolitos es como hallar la medida del perímetro de este cuadrado. Y de aquí es bien fácil. El perímetro es igual a 4 veces la medida de un lado, pero acá no tenemos la medida, sino lo que tenemos es la cantidad de árboles. Aquí simplemente multiplicamos 4 por 17. Y consideramos la respuesta como 68 árboles. El siguiente me menciona cuál es el perímetro de un triángulo isósceles cuya base mide 8 y cada uno de los lados iguales es el doble de la base. Muy bien, vamos a graficar nuestro triángulo, pero debe ser un triángulo isósceles. Debes de recordar que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y el que es diferente se le conoce como base. Y aquí me está diciendo la base mide 8 metros, así que le coloco el dato. Después me dice y cada uno de los lados iguales es el doble de la base. Este de aquí sería el doble de la base. ¿Y cuál es el doble de 8? Pues sería 16, así que a los lados iguales le pongo 16 metros y 16 metros. Como me está pidiendo el perímetro, en este caso lo que vamos a hacer es sumar sus tres lados, 16 más 16 más 8. Ahora procedemos con la adición de los tres números, dándome como resultado que el perímetro es 40 metros. El siguiente me dice cuál es el perímetro de un triángulo equilátero cuyo lado mide 23 metros. Vamos a dibujar otra vez nuestro triángulo, pero tiene que ser equilátero.
No te olvides que del triángulo equilátero sus tres lados son iguales, por eso le puse el simbolito en sus tres lados. Me dice su lado mide 23 metros. Pero como es equilátero, los otros dos lados también deben de tener la misma medida. En el caso del triángulo equilátero también tenemos una fórmula resumida, que sería: el perímetro es igual a 3 veces la medida de su lado. Y como su lado mide 23, le coloco el dato aquí. Ahora simplemente multiplicamos. Y me resulta que el perímetro es 69 metros. Este ejercicio me dice: halla el perímetro de un polígono regular de 24 lados si cada lado mide 11 centímetros. Aquí vamos a tener una pequeña dificultad al momento de representar un polígono regular de 24 lados. Así que lo que vamos a utilizar es nuestra deducción. Hay que recordar que un polígono regular tiene sus lados iguales. Y si un lado mide 11 centímetros, quiere decir que cada lado de este polígono va a medir 11 centímetros. Entonces, para hallar el perímetro, lo haríamos como en el triángulo equilátero o en el cuadrado. Primero escribimos cuántos lados tiene este polígono, y aquí me dice que tiene 24, y lo multiplicamos por la medida de su lado, y aquí me dice que mide 11 centímetros. Y ya tenemos la formulita sin la necesidad de realizar este gráfico, que sería muy complicado porque tiene 24 lados. Pero debes de tener en cuenta que solamente se aplica para los polígonos regulares, o sea, los que tienen sus lados iguales. En el caso del cuadrado hemos visto que aquí era 4 y la medida del lado. En el triángulo equilátero era 3 y aquí era la medida del lado. Y como este polígono tiene 24, estoy poniendo 24 por la medida del lado. Ahora simplemente multiplicamos 24 por 11, teniendo como resultado 264 centímetros. Muy bien, chicas y chicos, gracias por su atención.